comprender lo que usted nos quiere hablar en el día de hoy, Señor. Bendiga este tiempo, Señor, que sea un tiempo de frutos en su palabra, que podamos aprender su palabra, estudiar su palabra, pero sobre todo aplicarla a nuestras vidas. Bendiga a cada persona que ha podido llegar el día de hoy, Señor, y damos para que usted aleje de nuestra mente cualquier distracción, cualquier cosa que estemos pensando y que podamos estar pensando en usted esta tarde. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Seguimos hablando. Seguimos estudiando. Seguimos estudiando el libro de Hechos, capítulo 4. Y recuerda la semana pasada, a modo de contexto, antes de leer lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, recuerdan lo que vimos la semana pasada. El tema de la semana pasada claramente es la persecución que empezó a sufrir la iglesia de Dios, cómo la iglesia primaria empieza a ser perseguida por los hombres. Y entonces la semana pasada estuvimos estudiando cómo Pedro y Juan, lo que vimos de cierta manera algo de esta mañana, fueron encarcelados en medio de sanar a un paralítico por hablar del Señor Jesucristo. Luego son llevados a juicio y ellos van a enfrentar una oposición tremenda, una persecución, y vimos cómo la iglesia de Dios debe ser llena del Espíritu Santo, no debe dejarse intimidar y no debe dejar de callar el mensaje de salvación. 3 actitudes que tomaron estos hombres frente a la persecución de la iglesia. 3 actitudes que cada uno de los que estamos acá debemos tomar cuando somos perseguidos por la causa de Cristo. Y hoy continuamos estudiando, vamos a ver algo de la respuesta de los líderes religiosos, porque ellos le dijeron: ustedes no deben seguir predicando de lo que han visto del Señor Jesucristo, y la respuesta que ellos van a tomar y cómo Pedro y Juan van a actuar frente a la respuesta de los líderes religiosos. El tema de este texto de Hechos 4, versículos del 13 al 22, vamos a estar ahí en esa parte. El tema es la obediencia a Dios como prioridad. El título del mensaje que vamos a estar compartiendo en la mañana del día de hoy es obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y entonces nuestros hermanos Pedro y los que están allí van a ser desafiados a no proclamar más de Jesucristo. Ellos no van a ser desafiados a dejar de hacer milagros, ellos no van a ser desafiados a dejar de mostrar cosas sobrenaturales, sino van a ser desafiados a no proclamar el nombre de Cristo. Ese es el desafío que vamos a encontrar en Hechos capítulo 4. Leamos desde el versículo 13. Dice la palabra del Señor así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifestada ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y entonces los discípulos del Señor, la iglesia del Señor, es desafiada ¿a qué? A no hablar más del Señor Jesucristo, a no hablar más nada de Cristo. Y algo que podemos pensar para estudiar el día de hoy es cómo obedecer a Dios en medio de las situaciones difíciles. ¿Cómo ser obedientes a Dios? ¿Qué significa obedecer a Dios en nuestra vida diaria? ¿Qué es realmente obedecer a Dios? Y vamos a ver en la tarde ya del día de hoy
3 acciones del corazón para obedecer a Dios antes que a los hombres. 3 acciones. La primera está en el versículo 13, de nuevo lo leemos. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían ¿qué? Estado con Jesús. Y nuestra primera acción significa compromiso continuo. Dice que le reconocían porque habían ¿qué? Estado con Jesús. Nuestra primera acción tiene que ver con estar con el Señor. Para obedecer a Dios antes que a los hombres depende de nuestra continua relación con Dios, de nuestro compromiso con Dios. Aquí sale una palabra muy importante. Dice, entonces viendo ¿qué? El de nuevo. ¿Qué dice este texto? De nuevo tiene que ver con el valor, con el esfuerzo, que tiene que ver con hablar, con defender la fe sin vergüenza. Estos hombres religiosos y autoridades que estaban allí, que habían prendido a Pedro y a Juan, que los habían encarcelado y los habían sacado ahora a un juicio, estaban maravillados, dice el texto, se sorprendían, porque Pedro y Juan eran hombres sin letras, sin preparación, no eran hombres estudiosos o grandes teólogos, quizá porque no habían sido entrenados en el arte de la predicación, tal vez porque no habían sido instruidos por los mejores maestros en cuanto a la palabra. Estos hombres, recordemos cómo era el contexto del cual ellos venían. Eran pescadores, gente entrenada en el mar, gente que conocía de vientos, hombres que intuían cuándo podía venir tal vez una tormenta, hombres que sabían pescar. Y entonces estaban allí predicando el mensaje de Jesús. Ellos no eran hombres intelectuales, no eran los más educados según el texto en cuanto a su preparación académica, pero cuando predicaban, dice la Biblia, que lo hacían con denuedo. Eran hombres valientes, eran hombres sin pena, sin vergüenza, dispuestos a defender su fe y a predicar que solo en Jesús hay salvación. Así que todos los que estaban cuestionando a este grupo, a estos varones allí, se sorprendían de cómo hombres sin preparación, sin capacidad, predicaban y enseñaban de esta manera. Como estos hombres que no habían sido instruidos académicamente, hablaban como verdaderos maestros, y eso era lo que les sorprendía. Y esto, primeramente, algo que uno ve acá, es que es evidencia de que el Espíritu Santo respalda a su iglesia, respalda a su pueblo. Estos hombres sin letra y sin preparación estaban siendo respaldados por Dios. Y esa era la sorpresa de los líderes religiosos. Primero vemos que Dios está con los suyos. Dios nos va a respaldar. Si estamos con el Señor Jesús, si tenemos un compromiso constante, una relación fuerte, ferviente en cuanto a lo que es Cristo en mi vida, el Señor nos va a respaldar. Él nos dio la misma misión que le dio a Pedro y a Juan. ¿Saben que la misión no era solo para ellos? Es para la iglesia de Dios. Ir y hacer discípulos. Y algo que debemos comprender el día de hoy es que Dios nos llama a hombres capacitados para el ministerio. Dios capacita a los que llama. Dios nos va capacitando. Aquí no estamos al frente de los más intelectuales, de los más preparados, pero Dios te escogió a ti y a mí para su propósito y nos va a respaldar. Por eso en Lucas, acompáñenme a Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12, este versículo es muy importante porque ellos estaban hablando allí con denuedo, con valor, con valentía, defendiendo su fe. Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12, dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, ¿qué dice? No os preocupéis por cómo habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Saben que uno empieza a ver que cuando hay hombres de Dios dispuestos a buscar la presencia de Dios en su vida todos los días, uno empieza a ver el respaldo de Dios en la vida de uno, el respaldo del Espíritu Santo, y entonces la iglesia puede entender que cuenta con el mejor respaldo posible, y es Dios. ¿Y cuál es la garantía de que la iglesia va a seguir haciendo su trabajo, va a seguir creciendo? No es tal vez que tengamos la mejor ubicación del lugar, no es que tengamos a los hombres más preparados o los mejores recursos, sino es lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo edificaré mi iglesia, lo leímos hoy, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. La garantía de que la iglesia del Señor sigue creciendo, sigue fortaleciéndose,
es el respaldo de su Señor. El respaldo. Por eso cuando la palabra de Dios es predicada, la palabra sigue transformando vidas, el Señor sigue restaurando hogares, sigue trayendo jóvenes para conducirlos a Jesús. Y una aclaración que debemos hacer allí, porque ellos se maravillaban, porque eran hombres sin conocimiento, hombres, dice el versículo, hombres sin letras del vulgo, y eso les maravillaba. Una aclaración que tenemos que hacer aquí es algo que esto no significa. Esto no significa que Dios quiere un pueblo analfabeto. Esto no significa que, como alguna vez alguien dijo, bueno, yo voy a compartir de la palabra del Señor, no me preparo, no estudio, abro la Biblia donde el dedo apunte, ahí es, y voy a compartir un texto que ni he leído, ni he estudiado, y ni sé qué me quiere decir. Y entonces eso es algo que no quiere decir. Vemos hombres sin preparación muchas veces, cerrando sus ojos y diciendo, Señor, bendíceme que voy a compartir tu palabra. Pero ¿sabe qué es triste? Hombres sin preparación, creyendo que van a ser bendecidos por Dios. Y esto nos recuerda una ilustración que hace algún tiempo vimos. Hay un libro llamado Fuego Extraño, de John MacArthur. Este libro cuenta cómo un grupo de misioneros carismáticos, pentecostales también, fueron a predicar porque creían que tenían el respaldo del Espíritu Santo a Japón, a Medio Oriente. Creían que el don de lenguas ellos lo tenían claramente marcado, que iban a ir a este lugar, al otro lado del mundo, y se fueron en una preparación, en un viaje misionero, a predicar el Evangelio, y decían que el don de lenguas iba a salir en este momento. No se prepararon para hablarle a los que vivían allí en su mensaje original. ¿Y qué pasó? 20 días después regresan entendiendo que la misión fue un fracaso, porque Dios no respalda a un pueblo que no quiere conocer, que no quiere caminar con Él. Así que como pueblo de Dios debemos estar preparados en el poder de Dios para exponer su palabra. Y esto no es solamente de los que estamos aquí adelante, sino de cada creyente. Debe estar preparado para presentar defensa del Evangelio. ¿Debemos estudiar? Sí. ¿Debemos escudriñar las Escrituras? ¿Recuerdan quién lo hacía? La iglesia. Sí. Debemos también estudiar y orar, pero debemos predicar, compartir, confiando no en lo que yo he estudiado, no en el estudio que hemos hecho, sino confiando en el poder de Dios. Así predicamos. Y dice que no solo se maravillaban. ¿Saben que sale una palabrita en el versículo 13 al final que define también nuestro primer punto? Sino que reconocían que habían estado con Jesús. Y es nuestro primer punto, ¿no? Reconocían, ellos estaban maravillados porque estos hombres predicaban con valentía, pero lo más importante de este primer versículo es que reconocían en Pedro y los que estaban ahí, Juan y los otros, que habían estado con Jesús. Ellos literalmente decían, no podemos negar que estos hombres caminan con Jesús, que confían en Jesús y que en todo lo que hacen tienen el respaldo del Espíritu de Dios. No, es innegable. Por eso estaban tan sorprendidos. Pablo dice, por eso en 1 Corintios, a mí me llama mucho la atención este pasaje, 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo, es evidente cuando un hombre tiene a Cristo en su vida. Miren, hermanos, es algo que usted no puede negar. Cuando usted mira a un hombre de Dios, usted puede entender que realmente Dios está con él, por su manera de pensar, por su manera de hablar, por su manera de vivir. Y entonces por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo podía decir que lo imitaran porque él seguía a Cristo. Cuando las personas, pregunta, ven mis acciones, cuando las personas ven mis palabras, cuando las personas escuchan nuestras conversaciones, nuestras decisiones, cuando miran nuestra vida, cuando miran un poco más allá, miran nuestro hogar, ¿será que pueden decir, se nota que anda con Jesús? ¿Será que cuando examinan con lupa nuestra vida, aquel que no conoce a Cristo puede decir de nosotros, este hombre, esta mujer, camina con Jesús? Cuando la gente nos ve en el trabajo, tal vez, o en la calle, cuando la gente nos ve en una situación difícil, nos ve responder a alguna acusación, cuando la gente nos ve quizás tener un día difícil, un mal día, pueden decir como le dijeron a Pedro y a Juan, reconocemos que están con Jesús. Pueden ver en nosotros que estamos caminando con el Señor. Y este versículo de 1 Corintios 11:1, el llamado que hace el apóstol es, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Le podemos decir a las personas que nos rodean día a día, a nuestros compañeros de trabajo,
imitadme a mí, seguidme a mí porque yo sigo a Jesús. Un poquitico más cerca, podríamos decirle a nuestros hijos, hijos, imitad a papá y a mamá, porque papá y mamá imitan a Jesús. Nuestros compañeros, nuestros hijos pueden decir del Jesús que nosotros hablamos. Realmente mis papás siguen al Jesús del que ellos hablan. ¿Será que pueden decir eso? Porque aquí hoy estábamos hablando del Señor, cantando del Señor, estuvimos escuchando la escuela dominical donde vemos al Señor glorificado y todo lo hacemos en base a Jesús, pero nosotros vivimos a Cristo realmente, hablamos como el Señor, perdonamos como el Señor, amamos como el Señor, servimos a la manera de Jesús, nos rendimos al Padre como Jesús lo dijo. Podemos decir como el Señor dijo en Juan 4:34, hablando de su mayor necesidad: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Mi mayor necesidad es caminar con Él y serle fiel hasta que me llame a su presencia. Eso es lo que yo me satisfago, en obedecer a Dios. Y el Señor, ¿saben? Es muy maravilloso porque nos dio su ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Señor nos dejó el ejemplo de cómo vivió, cómo caminó para que vivamos de una manera diferente. El ejemplo de Cristo es para que el creyente imite a Cristo. Y recordemos que eso era visible en Pedro y Juan. Por eso los líderes religiosos, aquellos que querían, que los habían encarcelado, decían: es que no podemos negar, no podemos decir que estos hombres no caminan con Jesús, que han estado con Jesús. Era algo muy evidente. ¿Quién era Pedro? Recordemos un poquitico. ¿Quién era Pedro? Pedro fue el que le negó, Pedro fue el que se acobardó, Pedro fue aquel que cuando vio el compromiso de reconocer a Cristo, cuando experimentó el miedo, ¿saben qué hizo? Salió corriendo. Pedro fue el que dijo: no lo conozco, yo no lo conozco. Y ¿saben qué? Algo que podemos aprender también en esta mañana es que podemos pasar de ser los cobardes, los que tienen miedo, que podemos pasar de ser los que los negamos con nuestro comportamiento a ser los que son respaldados por Dios. Podemos llegar a ser los que caminamos con Jesús y somos su ejemplo vivo. Y algo que tenemos que hacer en esta mañana, en la tarde del día de hoy, es que a partir de hoy mi vida se comprometa más con Cristo, caminar más con el Señor, porque el mismo Jesús que rogó por Pedro para que su fe no fallara, hoy ruega por nosotros, para que nuestras convicciones espirituales que están aquí en su palabra no las cedamos a un mundo lleno de tinieblas. Hoy todavía podemos buscarle más. ¿Saben que uno puede identificarse con el Pedro que le huye a las cosas de Dios? Con el Pedro que no quiere compromisos y pasar a ser el Pedro que salió de la cárcel por predicar de Jesús y le dice: mire, ustedes lo mataron, pero solo en Jesús hay salvación. A ser el hombre que se compromete con Cristo. No ser el Pedro que lo negó, sino ser el Pedro que le vieron y le reconocieron que estaba con Jesús. Y cada uno decide cómo se identifica con Pedro: el que le negó o el que se comprometió a caminar con el Señor. Y Pedro es un ejemplo, claro, de lo que éramos, pero también de lo que podemos ser en las manos de Dios. Pero eso solo cambia cuando decidimos caminar con Jesús. Estos hombres vieron que Pedro y los demás caminaban con Jesús. Y segunda acción del corazón para obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Saben que la segunda acción es tan importante como la primera? Vivir de tal manera que no seamos una excusa para el mundo. Versículos 14 al 16 dice la palabra del Señor: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían ¿qué? Decir nada en su contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesto ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Saben qué es tan importante este texto? Porque dice, ¿saben? No podemos decir nada en su contra. El hombre que estaba ahí, el hombre que ellos habían sanado, el paralítico, probablemente llevaba muchísimos años en esta condición, porque dice al final del pasaje, dice que tenía ya 40 años. Tal vez era testimonio a Jerusalén de que muchísimos años, de que pasó toda su vida siendo un paralítico. Y ahora este hombre estaba ahí con ellos, puesto en pie y caminando normal. Por el poder de Dios había sido sanado.
Y llegan y dicen los líderes religiosos, es que no podemos negar lo que está pasando aquí, el milagro que ha ocurrido. Pero ¿cómo les vamos a acusar? No podían decir nada. Y ellos pensaban, ¿de qué podemos acusarlos? De nada. ¿Qué podían decir en contra de ellos? Nada. No tenían ningún motivo para acusarlos. El versículo 15 al 17 nos dice que ellos les dicen, ¿saben qué? Salgan por un momento. Los aislaron en un lugar y empiezan a maquinar un plan para acusarlos. Ellos no pueden negar el milagro porque el hombre está ahí. El testimonio vivo del poder de Dios. Ellos no podían negar el respaldo de Dios a los apóstoles. No podían negar nada de eso. Pero decían, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que buscar, algo tenemos que encontrar para acusarlos. Y saben que uno mira este ejemplo y aplicándolo a nuestras vidas, nosotros tenemos que vivir de tal manera que para acusarnos tengan que mentir. Así vivimos los hijos de Dios. Que para que caiga un dedo sobre nosotros tengan que decir mentiras. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. 1 de Pedro 2, 15. Un pasaje muy importante, dice la palabra del Señor así. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de ¿qué? De hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios. No es que ahora el hermano que está compartiendo el día de hoy, el Señor que está hablando, está diciendo algo diferente a lo que Dios nos dice. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportarnos, hagáis callar la ignorancia de ¿qué? De hombres insensatos. Y saben que hay un mundo que odia a la iglesia, que aborrece el mensaje de Cristo, que odia la predicación del Evangelio y que está buscando cualquier motivo para cerrar la boca de un predicador, para cerrar la boca de un creyente, cualquier motivo para decir, miren, esos cristianos viven un cristianismo hipócrita, porque al mundo le encanta escuchar noticias como pastor enfrenta cargos de abuso e intento de feminicidio en Caldas, Colombia. Iglesia se enriquece a costa del diezmo de las personas. Esas son las noticias que les encantan al mundo para señalar. ¿Por qué? Porque se satisfacen diciendo, por eso es que yo no voy a la iglesia, por eso no voy allá, porque esos religiosos son hipócritas, porque sus mujeres tienen cara de santas en la iglesia, pero entre semana no soportan a sus hijos ni a su esposo, porque esos hombres tienen cara de santos en la iglesia y en casa son un hombre más, conflictivo, peleón, que grita, porque esa iglesia parece de santos el domingo, pero entre semana viven igual a nosotros, peleando con el que va en el tráfico, con el que se ponga por delante, protestan contra cualquier autoridad, no les gusta hacer fila porque quieren colarse adelante, prestándose para cualquier negocio sucio del mundo, y el mundo dice, son iguales a nosotros. Son hipócritas, porque el domingo, el sábado, vienen a cantar, a servir al Señor en la iglesia, pero el resto de semana no hay ninguna diferencia. Igualitos. Y el mundo quiere eso. El mundo quiere tener algo que justifique el no estar en la iglesia. Algún motivo que apunte a nosotros para decir, por eso no voy. Pero Pedro y Juan, ¿qué tenían que decir de ellos según el texto? Nada. No había nada que decir de estos hombres. Los apartaron para buscar ¿qué? ¿Será que alguna verdad? No. Los apartaron para buscar algo falso, para cerrarle la boca. Decían, algo tenemos que hacer. ¿Saben que cuando uno mira este texto, uno entiende algo muy importante? Lo mismo que pasaba con Pedro y Juan. ¿Saben a quién nos recuerda directamente? Al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Al Señor Jesucristo le hacían preguntas le hacían preguntas para aprenderle, para decirle, para buscar algo que les sirviera a ellos para poder aprenderle. Recuerda, por ejemplo, cuando le traen a la mujer cogida en adulterio, Jesús la ley manda a apedrearla. ¿Qué hacemos con ella? Ellos no buscaban aprender de la enseñanza del Señor Jesucristo, sino buscaban que el Señor se pusiese contra la ley de Moisés y constantemente le provocaban, constantemente le preguntaban, no para aprender,
sino para buscar tirar su testimonio a la basura y que la gente no le siguiera. Y uno dice, eso está viviendo Pedro y Juan aquí. Ese es el mundo en el que vivimos, buscando cualquier excusa. Pero dice la Biblia que no encontraban nada de qué acusar. Y algo que tenemos que sentar en esta mañana, decir en cuanto a lo que Dios dice, es que, hermanos, no demos motivos en nuestra vida diaria para que la gente nos tome como excusa para no venir a la iglesia. Y aunque es su rebeldía, ellos darán cuentas al Señor. Muchas veces, por no decir la mayoría de veces, nos usan de excusa. Vivamos de tal manera que nosotros no seamos la excusa del mundo por la cual la gente no quiera conocer a Jesús. Que alguien que no conoce a Cristo nos mire y diga, bueno, por lo menos esta persona realmente está con Jesús. No solamente porque va a la iglesia un domingo, sino porque piensa diferente. Porque cuando yo le invito a hacer algo del mundo, me dice, no, primero está Dios. Porque cuando quiero hacer un negocio sucio, algo que está mal delante del Señor, me dice, no, ¿sabe qué? Dios dice que esto está mal. Porque cuando quiero ir a un lugar de pecado, un lugar que contamina mi mente, cuando quiero mostrar un video que deteriora mi corazón, le digo, no hago eso, porque eso no le agrada a Dios. Hombres y mujeres de Dios comprometidos con ser testimonio al mundo. Vivamos de tal manera que el mundo, ¿saben qué diga? No voy a la iglesia porque no quiero. No porque usted la excusa, sino no voy a la iglesia porque no quiero. Pero que no digan, no voy a la iglesia porque en esa iglesia está un conocido, un compañero de trabajo, mi hermano, mi familiar, mi expareja, una persona que tal vez, un amigo que conozco, y dice, no, yo no voy porque yo sé quién es dentro, pero yo sé quién es fuera de la iglesia. Yo sí lo conozco, por eso no voy a la iglesia. Y aunque es su rebeldía y su rechazo, nosotros debemos vivir de tal manera de que no seamos el pretexto del mundo. Tercera acción del corazón y última, para obedecer a Dios antes que a los hombres. Recordamos, número 1, estar con Él. Número 2, vivir sin ser la excusa del mundo. Y número 3, obediencia a Dios por encima de todo. Obediencia a Dios por encima de todo. Versículos 17 y 18 dice, sin embargo, ¿saben que buscaron allá algo para acusarles? Sin embargo, como no encontraron nada, para que no se divulgue más entre el pueblo, como no hay nada que acusarle, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿A qué nombre está haciendo referencia? Al nombre del Señor Jesucristo. Ya hemos leído el contexto. Y llamándoles, ¿saben qué hicieron? Como no les podían acusar, les intimidaron de que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál era el desafío para estos hombres de Dios? No hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. No les prohibieron hacer milagros. Si usted mira, ellos estaban ahí inicialmente por el juicio, por el milagro de sanidad a un hombre paralítico. Pero no les prohibieron hacer milagros, no les prohibieron salir a la calle a curar enfermos. ¿Saben cuál fue la prohibición? No hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Les prohibieron decir que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Les prohibieron decir lo que está en el versículo 12, que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les prohibieron hablar de Cristo como prioridad en la vida del ser humano. Pero el Señor, algo muy hermoso en la palabra del Señor, es que el Señor nos preparó para esto. Porque dice en Mateo capítulo 10, versículo 22, la parte A dice, seréis aborrecidos de todos. ¿A causa de qué? De mi nombre. Mateo 10, 22. Seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre. El Señor no dijo, ustedes van a ser aborrecidos por su fe. No. Dijo, ustedes van a ser aborrecidos del mundo, de todos, por causa de mi nombre. ¿Saben que el mundo no nos aborrece por nuestra fe? El mundo no nos aborrece por estar aquí reunidos en la iglesia, hablando de nuestra fe. El mundo también tiene fe. El mundo dice, yo creo en Dios, pero no leo la Biblia, no creo en la Biblia. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. El asesino cree en Dios. El sicario cree en Dios. Las personas que muchas veces viajan creen en deidades diferentes, tienen fe.
Un hombre o una mujer que abandona su hogar dice, yo creo en Dios. El mundo tiene fe. Y dice, ustedes están ahí y no son aborrecidos por su fe. El problema del mundo no es que creamos, no es nuestra fe. ¿Saben cuál es el problema del mundo? El problema del mundo es decir que solamente en Jesús hay salvación, que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar vida a una persona que está muerta en delitos y pecados. El problema del mundo es hacer de Cristo una prioridad en toda nuestra manera de vivir. Ese es el problema del mundo. ¿Y qué respondieron ellos frente a la prohibición de hablar de Jesús? Llamándoles, versículo 18, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso les prohibieron. ¿Qué dicen ellos? Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Frente a la prohibición de hablar de Cristo, dicen ellos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 19, versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Saben que este texto es muy importante también, igual que toda la palabra del Señor, porque uno, frente a las prohibiciones del mundo, uno decide a quién quiere obedecer, si a Dios o a los hombres. Y hay un llamado en la palabra de Dios para obedecer a nuestras autoridades. Por ejemplo, estamos llamados a pagar impuestos, Lucas capítulo 20, versículos 22 al 25, por tema de tiempo no lo vamos a leer. Somos llamados a obedecer a toda autoridad civil, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Acá hay otro llamado, un mandato de Dios que tal vez muy poco lo hacemos. Somos llamados, voy al texto, a obedecer a nuestras autoridades, a orar. ¿A orar por quién? Por nuestras autoridades. Y uno se pregunta, ¿cuándo fue la última vez que yo oré por los gobernadores de mi país? Y no es una solicitud. Saben que es un mandato, 1 Timoteo, pero acá nos dice para qué ese mandato. Dice, 1 Timoteo 2, del 1 al 2, dice, exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres y por los reyes y ¿quién? Y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? ¿Saben que Pablo nos dice el para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El Señor no nos manda a orar por los que están en cargos públicos para que se hagan más ricos, sino para que la iglesia de Dios pueda vivir una vida tranquila y sosegada. Y uno mira que es un mandato orar. Usted mira países como lo que pasa en Nigeria, países donde la persecución está al límite, y uno dice, gracias Señor, porque aquí en Colombia, de cierto modo, podemos compartir de nuestra fe de una manera abierta, y se nos olvida que la Biblia dice que debemos seguir orando por nuestras autoridades para seguir llevando esa vida tranquila, entre comillas, frente a las autoridades impuestas por Dios. Y entonces, volviendo a nuestro texto, ya hablábamos de la obediencia a las autoridades, pero Pedro dice algo muy importante. Ahora, ¿por qué Pedro se está negando a obedecer a las autoridades? Recuerda que está haciendo ahí, dice Pedro, es justo obedecer, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que Dios. Pedro dice no, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Frente al llamado de obedecer a las autoridades, Pedro dice no, y nos va a explicar el por qué. Porque Pedro, frente a negar a Jesús, frente a dejar de predicar de Cristo, Pedro dice no. La única manera de no obedecer a las autoridades con una conciencia tranquila es siempre y cuando los valores y principios morales de Dios en su palabra, en las Escrituras, sean desafiados por dichas autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, es siempre que nos exijan algo que Dios nos prohíbe, o que nos prohíban algo que Dios nos manda, entonces toda desobediencia civil será permitida con una conciencia tranquila delante de Dios.
cuando sea desafiado el Dios de la palabra, podemos desobedecer. ¿A qué punto vamos? Cuando si nos llegasen a decir, ustedes no pueden orar más. ¿Saben que la Biblia dice que orar sin cesar? Ustedes no pueden hablar de Jesús, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Ustedes en esta iglesia no pueden volver a hablar de pecado porque es una discriminación contra los distintos grupos que se sienten ultrajados por hablar de pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que si no recibes a Cristo en tu corazón, el único Salvador, vas a pasar tu vida en el infierno. En ese punto no debemos obedecer porque son alteradas las normas morales de Dios, las normas bíblicas de Dios para su pueblo. Debemos obedecer a Dios por encima de todo. ¿Saben qué es algo muy hermoso? Es que mi papá y mi mamá ahorita en diciembre, ya estamos finalizando el año, hacen una fiesta, llegan los primos, los tíos, los sobrinos, el vecino, y hay rumba y hay alcohol. ¿Qué debo hacer? Primero Dios. Primera de Corintios 10:31, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Si hay una fiesta en casa, yo me voy a otro lugar, me acuesto temprano, porque el nombre de Dios no es exaltado, ni es honrado en medio de la noche, en medio de la rumba desenfrenada y en medio de los vicios del mundo. Conclusión, versículos 21 y 22. Entonces, ellos les amenazaron, ¿y qué pasó con ellos finalmente? Les soltaron. ¿Saben que uno mira lo que pasó aquí con ellos? Dice, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. ¿Saben por qué les soltaron? Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y uno mira que cuando los hombres deciden seguir al Señor, estar con Él, vivir sin ser una excusa para el mundo, obedecer a Dios por encima de todo, pasa la vida y uno dice, ¿por qué mi vida es diferente? Porque Dios, el Espíritu de Dios, respalda a los suyos. El Espíritu de Dios está con su pueblo, está con su iglesia, porque decidimos caminar con Jesús. A pesar de que el mundo te dice, eres una persona aburrida, eres de esta manera, no me gusta lo que piensas, si pensamos de acuerdo a la naturaleza de Dios, a lo que es Dios, ¿saben? El Señor va a traer respaldo a nuestras vidas. Y dice que entonces le soltaron. Y algo muy hermoso que termina diciendo el pasaje, es que todo el pueblo, ¿qué pasó con todo el pueblo? Glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y a mí me llama mucho la atención, porque la obediencia a Dios, nuestra obediencia a Dios no es para creerme más que los demás. No es para envanecer el corazón, el conocimiento bíblico, no es para pensar que yo estoy por encima de alguna persona. Nuestra obediencia a Dios, ¿saben para qué es? Para dar gloria a Dios en todo. Y es una bendición los hombres y mujeres que obedecen a Dios no con el propósito de ser vistos, sino con el propósito de exaltar el nombre del Señor y de predicar de Cristo. Vamos a orar, mis hermanos, terminamos ahí. Señor, gracias damos por esta tarde. Gracias, Padre, por su palabra, Señor. Porque en medio de ver un pueblo perseguido, un pueblo amenazado, Señor, usted preparó a su pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque estos hombres, en medio de la desobediencia del mundo, Señor, decidieron caminar con usted, seguir. Y ayúdenos a nosotros, Señor, a tomar la misma decisión, Señor. A no ser hombres tibios. Un día están acá en la iglesia, pero mañana, Señor, estamos viviendo lejos de usted. Ayúdenos a comprometernos cada día más con usted para caminar delante suyo, Señor, en honra. Gracias, Señor, porque estos hombres, Señor, fueron a ser acusados, pero no había nada, Señor, que acusar. Perdóneme, Señor, porque si alguien tuviera que mirarnos, Señor, habría mucho para decir de cada uno de nosotros, Señor. Muchas veces somos una excusa para el mundo, Señor, porque no vivimos como usted quiere, porque no hacemos lo que usted nos dice en su palabra, porque venimos ahí arraigados a pecados, a cuestiones de este mundo, Señor, que no nos deja ser luz en un mundo lleno de tinieblas, Señor. Perdónenos, Señor, porque a veces en lugar de ser luz, pareciera que estuviéramos viviendo en la oscuridad. Ayúdenos a ser hijos diferentes,
Hijos que cuando sean llamados al pecado y cuando sean arrastrados, Señor, al mundo, podamos entender que usted no quiere eso para nuestras vidas. Que cuando seamos amenazados, perseguidos, juzgados por hablar de usted, Señor, usted nos dé, como le dio a Pedro, también ese espíritu de valentía, Señor, de no avergonzarse de su palabra y de decir que Él le seguía a usted porque le amaba. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera diferente en medio de un mundo contaminado por el pecado. Pero por último, Señor, hoy hablamos de obediencia. Este pasaje nos recuerda de que debemos obedecerle a usted por encima de cualquier cosa, de cualquier autoridad civil, incluso del hogar, Señor. Debemos siempre colocar su palabra primero en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres. Cuando haya que tomar una decisión, primero le preguntemos a usted. Si vamos a hacer algo en el trabajo, algún negocio, algún vínculo con alguna persona, podamos decir, Señor, si te agrada a ti lo hago, si no te agrada a ti no lo hago, Señor. Que lo coloquemos a usted por encima de todas nuestras vidas, para poder vivir una vida, como lo dice su palabra, en santidad, una vida limpia, Señor, delante de los hombres y delante de su Dios. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias por cada persona que está aquí también. Y oramos para que sigan bendiciendo nuestras vidas, Señor. Nos siga siendo hombres valientes, Señor. Hombres sin miedo a comprometernos con usted. Hombres sin miedo a decirle no al mundo, para decirle sí a usted. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por su palabra, porque es viva y eficaz. Porque como dice ella, es más cortante, Señor, que espada de filo. Y penetra nuestro corazón y nos habla, Señor. Porque cuando su palabra es predicada, podemos reconocer el pecado, confesarlo y volver a usted. Oramos en acción de gracias por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, un detallito. Recordemos que la reunión de parejas